Buenos días, mi nombre es David Alexander. Estamos en el laboratorio de procesos de fabricación. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas, el fresado y el torno. Perdón, la fresadora y el torno. La fresadora es una máquina herramienta muy utilizada en los procesos de fabricación por su versatilidad. Una de las cosas que lo caracteriza como tal es que la pieza es la que se mantiene sujeta y la herramienta es la que genera el giro o el mecanizado. En la fresadora vamos a encontrar cuatro tipos de movimientos. Un movimiento longitudinal, que lo hace la mesa o el carro longitudinal. Tenemos el movimiento transversal y el movimiento de penetración o vertical. El otro movimiento es el que hace la herramienta y es un movimiento de giro. En la fresadora vamos a encontrar varios tipos de fresadoras. Una de ellas es la fresadora vertical. La otra de ellas es la fresadora horizontal. La diferencia entre una y otra es el posicionamiento de la herramienta. La horizontal tiene un eje porta herramienta donde se va a colocar la herramienta como tal. Las partes de la fresadora, tenemos lo que es la bancada, que soporta todo el conjunto de la máquina. Tenemos lo que es la columna. Tenemos la columna que soporta o mantiene en su posición lo que es el cabezal, que se puede visualizar en la presentación. El cabezal conjuntamente mantiene su sitio y le da el movimiento de la herramienta, que sería en esta posición. En la mesa longitudinal tenemos un diseño especial que nos permite colocar el accesorio o sujetar la pieza directamente, como se puede visualizar. Aparte de estos componentes que he mencionado, también tenemos el motor, que le da la potencia por medio de polea y engranajes para transmitir esa potencia en movimiento hacia la herramienta. También tenemos manivela y tenemos activadores que nos permiten hacer los movimientos, o palancas que nos permiten hacer el movimiento tanto manuales como automáticos en las mesas para lograr hacer el mecanizado. Como mencioné, el uso de una herramienta que tiene como nombre fresas. Ahora, ¿qué fresa vamos a usar? Bueno, eso va a depender de las dimensiones que queremos lograr y del tipo de material que vamos a trabajar. Existe una gran variedad de este tipo de herramientas y en función de su geometría puedo mencionar alguna. Por lo menos la fresa circular laterales, que tiene filo tanto en su periferia como en sus extremos. Tenemos lo que es la fresadora de forma, la fresadora frontal con ángulo. Tenemos la fresadora portaplaca, la fresa con vástago. Hay una gran variedad. Ahora, ¿qué se puede hacer con la fresadora? Bueno, muchísimas aplicaciones. Una de ellas es el planeado, otra es el ranurado o los escalones. Podemos realizar en superficies planas, hacer planicie o planeado. Podemos hacer chaveta, podemos hacer de verdad muchísimos tipos de maquinado podemos hacer en la fresadora. Una de las más importantes que puedo mencionar es los tallados de engranes. El otro punto es la sujeción. Hay dos tipos de sujeciones que se pueden realizar en la fresadora.
Una de ellas, que es la más común, son las sujeciones directamente en la mesa longitudinal. Si se puede visualizar en la presentación, tenemos una representación de la mesa, como es, tiene una cierta ranura que nos permite colocar un tornillo ahí, y ese tornillo, por medio de las garras, sujeta la pieza. Se necesita que esa garra metálica esté totalmente balanceada a la hora de hacer el apriete para que la pieza no se mueva ni que se puedan salir, evitando daños materiales. Aquí hay un ejemplo de lo que no se debería hacer. Ahora, hay el otro tipo de sujeciones son ya con accesorios, que puede ser una prensa o una mordaza, o por el plato divisor, dependiendo del caso que queramos realizar o mecanizar. Por ejemplo, en este caso, esta mordaza que tengo aquí, tiene una particularidad, es que se puede mover 360 grados en el eje de las X. El otro accesorio, son varios tipos de accesorios, pero solamente estoy mencionando estos dos. El otro es el cabezal divisor universal. Va de suma importancia porque nos permite, aparte de sujetar la pieza, nos permite girar la pieza en el eje de las X, no, perdón, en el eje de las Y, para realizar movimientos de ángulos precisos para realización de engranaje. No necesariamente engranaje, pero es su aplicación bastante más usuales. También se puede utilizar para hacer divisiones de agujeros equitativamente con respecto de un ángulo a otro. El segundo punto es el torno. El torno es otra máquina herramienta muy utilizada en los procesos de fabricación debido a su versatilidad, como lo que es la fresadora. Como también se trata en la fresadora, también necesitamos algunos parámetros a la hora de realizarlo, el mecanizado. Vamos a necesitar lo que es la velocidad de corte, el avance y la profundidad. Para la velocidad de corte va a depender del tipo de material que vamos a trabajar. La profundidad va a depender teóricamente de la máquina. ¿Por qué? Porque si la máquina es robusta, bastante robusta, se puede hacer una profundidad mayor a otra máquina que no es robusta. ¿Qué pasa cuando se introduce o se aplica una profundidad bastante considerable? Si la máquina no tiene la rigidez para poder y la potencia para poder realizar ese mecanizado, es decir, la potencia requerida para poder vencer la resistencia del material a ser cortado. Entonces, si no tiene la suficiente rigidez y potencia, vamos a ocasionar vibración en la máquina. Y esas vibraciones va a crear imperfección en la superficie del material. Es decir, no va a quedar una superficie que queremos. Ahora, el avance va a depender también de la máquina, pero también va a depender del filo de la herramienta. Normalmente no se puede superar el avance del radio de la herramienta, del filo de la herramienta. Las partes que conforman el torno, tenemos lo que es la bancada, tenemos lo que es el husillo, tenemos el sistema, de este lado tenemos el sistema de transmisión de potencia, que puede ser correa, puede ser engranaje, el conjunto de engranajes o correas. Tenemos la torreta con todos los dispositivos de activación, tanto manuales como automáticos. Tenemos el tornillo sin fin, que lo que hace es mover la torreta en el paralelo al husillo.
sobre la bancada. Tenemos lo que es el punto, el contrapunto. Ahora, el tipo de sujeción en el torno. Bueno, tenemos varios tipos de sujeción. El primero, el más común, sobre las garras, que se dice sujeción al aire. Tenemos el sujeción contrapunto. Este contrapunto es con el punto y la garra. ¿Cuándo se usa? Bueno, se usa cuando la pieza es bastante larga. No excesivamente larga, pero bastante larga. Para evitar que la pieza flexione. Y punto contra punto. Aquí podemos ver el porta herramienta. Aquí tenemos las herramientas. Ahora, los tipos de procesos que se pueden realizar. Tenemos lo que es el cilindrado. Tenemos lo que es el refrentado y el roscado. El cilindrado literalmente es reducción del diámetro de la pieza. El refrentado es reducir la longitud de la pieza. Y el roscado es prácticamente lo mismo que el cilindrado, pero el avance es bastante grande. Para realizar cualquier tipo de operación en el torno vamos a necesitar de las herramientas. Ahora, de las herramientas va a depender de la geometría. Por ejemplo, si queremos hacer un tronzado o un ranurado, necesitamos una herramienta para ranurar, por ejemplo. Ahora, como norma y conclusión, como recomendación, puedo decir que mi recomendación es regirse por las normas de seguridad, cumplir las normas de seguridad. ¿Por qué? ¿Cuáles son las normas de seguridad? Bueno, ya que estamos trabajando con equipos pesados, peligrosos, porque trabaja con electricidad y con materiales cortantes. Entonces, lo que quiero decir es que a la hora de estar en un taller necesitamos usar todas las normas de seguridad, como por ejemplo los lentes, las botas de seguridad, bragas o batas. Se recomienda que sean batas cortas, porque a la hora de que se enrede, bueno, evita de que se enrede la manga con respecto a algún movimiento de la máquina y puedas ocasionarte lesiones o perder la vida. Esa es una recomendación. Otra recomendación que podría hacer a la hora de hacer mecanizado es mantener su área limpia, limpiar la máquina, mantenerla limpia, así evitas que ocurran accidentes. Ahora, como conclusión, puedo decir que estas dos máquinas es una de las máquinas, son de las máquinas más usadas en los procesos de fabricación debido a su versatilidad. Como por ejemplo, la fresadora, una de las más usadas son las fresadoras universales porque se pueden convertir, las universales pueden convertirse o se puede adaptar la máquina a que sea horizontal o cuando se quiera hacer fresadoras verticales se puede adaptar, moviéndose algunos componentes se puede. Así que es una de las máquinas más versátiles que tenemos en el mercado. Ahora, la importancia de que se puede fabricar desde la esfera de un lapicero hasta un componente complejo que pueda llevar un avión o el sistema aeronautic, se me enreda la lengua, o automotriz. Así que esta es la importancia, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Que tenga buen día.